Quiero compartir con ustedes mi opinión. Es muy común, y hoy más que nunca, que se discuta el tamaño del Estado costarricense. Sin embargo, a veces no es el tamaño de nuestra institucionalidad la que provoca los problemas de gestión y los problemas de desarrollo de la gobernanza costarricense, sino más bien la cantidad de caciques, de jefes que se inventan de una u otra forma quienes llegan a dirigir y a tener los puestos de dirección superior de nuestro Poder Ejecutivo. La cantidad de asesores, la cantidad de ministros, la cantidad de viceministros que no se apegan a lo que establece la Ley General de Administración Pública y la propia Constitución Política, hace que no solamente se pierda la guía, se pierda el liderazgo, sino que además se generan gastos innecesarios en nuestra administración pública. Si no corregimos esos pequeños detalles, si el Poder Ejecutivo, quien es el presidente de la República y sus ministros, no dan el ejemplo, es muy posible que en el resto de la administración pública no se copie ese ejemplo o al contrario, lo que se copia es la misma desazón y el mismo desinterés que existe sobre el manejo de las instituciones. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Extraño salir de casa, compartir con mis amigos, ver a mi mamá. Extraño cocinar con ella, caminar juntos y llevarla a la playa. Mami falleció por el COVID el 15 de mayo. No pudimos abrir su ataúd, verla por última vez ni abrazarla. Eso para mí fue muy duro. Yo no puedo estar con ella este Día de la Madre. Usted, que sí la tiene, cuídese para protegerla. Ese será el mejor regalo para ella. En estos días hemos tenido una gran discusión los costarricenses en relación a nombramientos ad hoc que se hacen en nuestro Estado, en nuestra administración pública, que vienen a distorsionar el funcionamiento correcto de la misma. Para hablar de este tema he invitado a un especialista en Derecho Administrativo y además de eso un reconocido abogado de nuestro país. Me refiero a el abogado Roberto Matamoros Ramírez. Roberto, un placer tenerte de nuevo aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias, don Claudio. Siempre es un gusto acompañarle. No, el gusto es nuestro. Te invito a que brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Primero tenía una pregunta menos técnica. ¿Por qué los gobernantes que llegan al Poder Ejecutivo se enamoran tanto de estas oficinas, instituciones ad hoc en nuestra administración pública? ¿Es por desconocimiento o es que están entrabados nuestro Estado que quieren brincarse las reglamentaciones y las leyes ya existentes? Yo creo que lo que sucede es que en muchas ocasiones, cuando se llega a Casa Presidencial por primera vez,
algunos jerarcas desconocen el organigrama o la organización política y administrativa de cómo funciona el Poder Ejecutivo. Recuerdo en un debate famoso, por cierto, en uno que se celebró en el Club Unión hace 2 años, cuando se le preguntó a don Carlos Alvarado, candidato presidencial por el Partido de Acción Ciudadana, cuál era la diferencia entre descentralización y desconcentración, y no sabía la diferencia de esos 2 órganos que posteriormente iban a ser parte del organigrama organizacional de la Casa Presidencial. Y si en ese momento no pudo responder, y viendo uno las situaciones o las circunstancias en las que hoy se organiza la Casa Presidencial, pues se da cuenta uno que hay ciertas falencias y ciertos vacíos. Eso le sucede a todo mandatario nuevo que llega a la presidencia y que tal vez no ha ocupado cargos en el pasado. Bueno, Carlos Alvarado era ministro de gobierno del gobierno pasado, pero no necesariamente tenía que saber la organización de la Casa Presidencial. Sin embargo, han habido muchas discusiones sobre la conformación de ministerios sin cartera, porque dependiendo de cómo haya sido planteado el plan de gobierno de ese candidato presidencial que gana finalmente las elecciones nacionales y se convierte en nuestro mandatario, algunos dibujan sobre el papel nuevas instancias administrativas para tratar de cubrir las necesidades de su propio plan de gobierno y así cumplir con la letra de su esquema de trabajo por los próximos 4 años. Después, en el camino, muchos de ellos se dan cuenta del error de haber acometido esas diferencias o esas nuevas dependencias, cuando en realidad las mismas pudieron haberse asumido por los ministerios que ya contempla el artículo 23 de la Ley General de la Administración Pública. La última vez que se le hizo, por ejemplo, una reforma a ese artículo, que es el que establece cuántos ministerios tiene la Casa Presidencial o el Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, en este momento son 17 ministerios, pero en el año 82 se hicieron algunas, en septiembre del 82 se hicieron algunas modificaciones a través de una ley de reestructuración del Poder Ejecutivo y, por ejemplo, se creó el ICODER y se separó deportes del Ministerio de Cultura y Juventud, que hoy es Ministerio de Cultura y Juventud, ya no más deportes, porque hay Pero paralelamente se creó un Ministerio de Deporte también. Sí, bueno, es que eso es parte de la ignorancia, tal vez, del no seguimiento de cómo va evolucionando la conformación del aparato del Poder Ejecutivo como tal. A mí me parece que eso es fundamental, pero lamentablemente la política en campaña electoral, la electoral, se deja llevar por las cosas más superficiales o más artificiosas, pero no es realmente en el fondo de cómo usted o el futuro presidente de la República vaya a conformar un gobierno y de cómo va a priorizar la constitución de los ministerios para poder llevar a cabo la misión que el pueblo de Costa Rica le Eso que planteas me llevas a pensar en la división que siempre hago yo entre gobernanza y gobernabilidad, que gobernanza es ese entramado institucional, conocerlo, conocer las leyes, y me llevas también a recordar que en alguna ocasión en Italia, para corregir todos los desfases que tenían en su administración pública, disminuyeron de 24 a 12 ministerios. En Costa Rica es al revés. Cada día tenemos más ministerios, pero donde leías vos que en la Ley General de Administración Pública se establecen 17 ministros, sí. Uno se pregunta por qué, en el caso particular de Costa Rica, tener hoy en día 25 ministerios, inclusive ministerios que son, no sé si lo sacarán por decreto, si será ocurrencia, eso lo sabrás definir mejor, pero por ejemplo, el Ministerio de Comunicación lleva varios gobiernos en que se utiliza y no tiene ley orgánica, es un decreto lo que existe alrededor de eso. Ahí podría haber perfectamente un vocero del Consejo de Gobierno. Un speaker, como hacen los norteamericanos, ¿verdad? Un vocero. Digamos, el Ministerio de Vivienda, que es tan popular y que desde 1986 arranca, todavía sin ley orgánica y sin cartera. Encontrás
inventos como ministro de Coordinación del Sector Privado, André Garnier, que después le cambian a nombre de ministro de Coordinación con Sector Productivo, cuando se va la señora Edna Camacho, a Edna Camacho le llamaban ministra de Coordinación del área económica, que luego, interesante, le dan esa función a Pilar Garrido, porque desde el principio no lo tuvo la ministra de Planificación. O sea, se inventan muchos, esos inventos de esos ministerios se dan sobre un decreto. ¿Y qué puede abarcar un decreto, Roberto Matamoros, donde el decreto no puede nutrir de presupuesto porque no está por ley? El decreto no le puede nutrir de una gran especificación de mandatos, de ordenamiento a ese ministerio porque no tiene ley orgánica. ¿Cuál es el sentido de tener esos ministerios sin cartera, sin ley orgánica y en muchas ocasiones hasta sin claridad del sector que representan? Yo le agrego uno más, que es de antología, el Ministerio de la Basura, que se sacó de la manga el gobierno de don José María Figueres cuando había el problema de los municipios de crisis. De los municipios de donde no sabían dónde enviar la basura. Entonces crearon el Ministerio de la Basura, que era dirigido por un señor Ojeda, recuerdo, y duró 3 meses, ¿verdad? Ese experimento duró 3 meses porque efectivamente no se resolvía el asunto con nombrar una persona ministro y que no tuviera la estructura administrativa para poder llevar a cabo el trabajo que se le había encomendado. Bueno, lo primero que hay que hacer aquí en esa lista es zanjar cuáles son las diferencias, cuáles son las competencias, qué alcances tiene un ministro de gobierno como tal, por constitución política, por ley general de administración pública, y las que tiene un ministro sin cartera. Recordemos que el ministro de gobierno, el ministro de Estado, está contemplado en la Constitución Política y está contemplado en la Ley General de Administración Pública. Las relaciones o las funciones entre el presidente y el ministro están en el artículo 140 de la Constitución Política, lo que puede hacer un ministro junto con el presidente, y ambos conforman Consejo de Gobierno o Poder Ejecutivo para la emisión de decretos que se requieran en el ámbito de sus funciones. Un decreto firmado solo por el presidente pues no tiene validez, y lo mismo por parte del ministro. Se requieren ambas firmas o varias firmas, porque puede ser un decreto entre varios que incluya a varios ministros de gobierno. En el caso de las funciones propiamente de los ministros de Estado, están en el artículo 28 de la Ley General de Administración Pública, que son funciones de organización, inspección y fiscalización de los propios objetivos que cada ministerio tiene de conformidad con los lineamientos y las políticas públicas que se haya delineado el gobierno de turno en ese momento como tal. Lo que quiere decir que los ministros como tales tienen 2 tipos de funciones, nada más. Tienen las funciones políticas y las funciones administrativas. Las funciones políticas son pertenecer al Consejo de Gobierno y junto con el presidente de la República pues poder firmar decretos para alinear la política pública como tal. Y también una función administrativa ya propiamente del ministro con sus subalternos en la estructura jerárquica que se haya definido en su propia dependencia, en su propia institución como tal. Que en la misma ley de administración pública le ponían como pie de amigo en las cuestiones administrativas al viceministro. Sí, decía, claro, sin menosprecio del poder que tiene al respecto el ministro. Palabras más o palabras menos, decía en la ley de administración pública. De hecho, hay algunos ministerios que son gigantes en este país, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que tiene varios órganos desconcentrados, de los cuales en su junta directiva el ministro es presidente y tiene que estar en esas audiencias. Entonces es un ministro, el de Obras Públicas, que se le va la vida en juntas directivas, escuchando a los miembros de la junta, y entonces la operatividad como tal del ministerio fracasa precisamente por el gigantismo. O termina mandando a funcionarios de segunda o tercera categoría en su representación. Por eso es que nombran tantos viceministros. ¿Verdad? Por eso es el problema del gigantismo de seguir entonces el ministro, que para cada uno de esos órganos desconcentrados de conformidad con la especialidad de cada uno de los jerarcas que escoja, pues entonces nombrará viceministros, porque esa es una prerrogativa que surge del artículo 141 de la Constitución Política, que para el despacho de los negocios que corresponden al Poder Ejecutivo habrá los ministros de gobierno que determinen la ley, y más allá con el tema de los viceministros y también
de los ministros sin cartera. Así es como se ha interpretado y es por esa razón que se permite la figura de más de 2 viceministros y que se permite la figura de los ministros sin cartera. Pero ¿qué pasa? Hasta 4 hay en el Ministerio de Educación, en Educación creo que son 4, y en Ambiente son 4 viceministros. Sí, a mí me parece que es demasiado. Claro. Me parece que es una carga que el pueblo de Costa Rica no tiene por qué soportar. Si lo que ocupamos es un poco de más proactividad por parte de los ministros y de los viceministros que el gobierno central nombra, y que además para eso estarían también labores que pueden ser llevadas a cabo por asesores que ya per se tiene el ministro y que también se le da asesores a los viceministros, y entonces empezamos a ver crecer el cúmulo de jerarcas dentro de las instituciones, y eso es lo que está generando pues también un gigantismo estatal que le está saliendo muy caro al pueblo de Costa Rica, sobre todo en tiempos de crisis económica, fiscal, moral, política y social como la que estamos en este momento. Eso con respecto a los ministros de Estado. Ahora, ¿qué pasa con los ministros sin cartera? Ya le hablaba yo a usted de que el 141 de la Constitución Política permite a los ministros sin cartera, pero estos tienen limitaciones. No pueden ejercer las funciones del 140 constitucional ni las contempladas en el 28 de la Ley General de Administración Pública, y también no pueden firmar decretos. Entonces ya ese es un problema, digamos, para el ejercicio de una función puntual, que el presidente quiera ejercer algún lineamiento o política pública con ese ministro sin cartera. No puede hacerlo, es ilegal. No pueden firmar los ministros sin cartera decretos con el presidente de la República. Pero fíjese usted, si pueden integrar el Consejo de Gobierno y tienen voz y voto. Entonces, pero no hay una prostitución entonces en ese Consejo de Gobierno cuando hay ese gigantismo que se empieza a producir en el Ejecutivo a la hora de tomar decisiones. Don Claudio, cuando usted ve que una junta directiva pasa de 5 miembros a 7, a 9 y a 11, como hicieron recientemente, una barbaridad de ley de reforma en Judesur, que de 5 miembros de junta directiva pasaron a 11 porque había que llenar puestos de clientelismo político y poner a... Con el punto que tiene que haber representatividad de todos los grupos. Y que la democracia se tiene que contemplar en la junta directiva. Esas son las mentirillas que se utilizan para poder generar más y más cargos para suplir las necesidades de un clientelismo político que lamentablemente nos ha atacado desde siempre a nosotros en este país. Pero por ejemplo, hace 3 años se reformó la ley de Judesur y ahora hay 11 personas en la junta directiva de una institución semiautónoma como Judesur, pequeñita, que es una institución con 60 funcionarios, con una institución que tiene una función muy puntual, que es la administración del depósito comercial libre de Golfito, y alinear los recursos que de ahí se recogen para las municipalidades, las 5 municipalidades de la zona sur, y además de eso crear obra pública y desarrollo social. Eso es todo. No hacían falta más de 5 personas para eso, pero se aumentó a 11 personas la junta directiva. La Caja Costarricense de Seguro Social son 9. Claro, pero son 9 personas, pero la Caja es una entidad gigante, ¿verdad? Entonces usted podría decir que sí, que tiene que haber representación sindical, que sí, que tiene que haber un miembro del Poder Ejecutivo, está bien, que haya representación del sector patronal, que haya un representante de los trabajadores, está bien. Pero instituciones pequeñas con 11 miembros de junta directiva, eso es una barbaridad. Recientemente la junta directiva de Judesur ordenó el recorte de los componentes salariales de la planilla, pero no se está reduciendo la junta directiva ni se están reduciendo las dietas de estos miembros de junta directiva, pero sí se recorta a los derechos de los trabajadores de la planilla, que es la que al final de cuentas los funcionarios de mandos medios, los directores de departamento, los muchachos que están en presupuesto, en proveeduría, en recursos humanos, los que les toca la administración de la institución, los que mueven la institución como tal, y son ellos a los que se les está haciendo este tipo de recortes como tal. En otras instituciones pasa exactamente lo mismo. Pero volviendo al tema de los ministros sin cartera, la función de estos es meramente política.
y ellos carecen de una cartera ministerial. Esto quiere decir que no hay un edificio donde ellos puedan ir, no tienen una oficina, hay una estructura administrativa, no tienen secretaria, no deberían de tener subalternos, sino que es el ministro y el ministro a dedicarse a las funciones que el presidente le ha encomendado. Se los han dado. ¿Y cómo logran inventarse esa estructura? Porque estos ministros en cartera tienen salario, estos ministros en cartera tienen asesores, tienen secretaria, pero su presupuesto no está asignado porcentualmente, sino que tiene que cada año ver qué sobra para asignarles. ¿Y quién decide todo eso? Bueno, pasa exactamente lo mismo, o todavía peor. Hay un caso peor, que es el caso de la primera dama de la República, no doña Claudia Dobles, del cargo en sí mismo de la primera dama, de la persona que es pareja, esposa, o en unión libre con el presidente de la República. O si fuera el primer caballero de la República. O el primer caballero, como ya hemos tenido uno en el pasado. No está establecido el cargo de primera dama en la Constitución Política ni en la Ley General de la Administración Pública. Y recientemente la Casa Presidencial de Luis Guillermo Solís emitió un decreto antes de salir el gobierno en febrero del 2018. Íbamos para el proceso de segunda ronda. Sí, claro, y en ese momento emitieron un decreto. Curioso, porque lleva de salida del gobierno. Sí, ya iba de salida del gobierno, y entonces es el decreto 40.993, y entonces ahí se estableció un decreto que señala, dice, Reglamento Autónomo de Servicio y Organización de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia, donde se hace la estructura organizacional o orgánica de la Casa Presidencial como tal, y entonces establece la estructura y los lineamientos, y hay incluso un organigrama que establece cómo es que se organiza la Casa Presidencial. La primera dama está mencionada en ese reglamento, y se le otorgan funciones de asesor. O sea, la primera dama es un asesor o una asesora de la Casa Presidencial más, ¿verdad? Se le da un código de asesor, pero al no estar en el manual de puestos ni estar por estatuto de servicio civil, porque tampoco es derecho estatutario el puesto de la primera dama, no debería de tener subalternos. Imagínense usted si un ministro sin cartera, a través de la interpretación del 141 constitucional, por los negocios del Poder Ejecutivo, entonces puede reorganizarse. Imagínense en el caso de un cargo inexistente en la Constitución Política, inexistente en la Ley General de Administración Pública, que se le otorguen potestades constitucionales. Bueno, Claudia, la actual primera dama, tiene 10 asesores. Bueno, tiene 10 asesores y no podría tenerlos, porque aunque sea mencionada... Porque ella es asesora. Ella es una asesora. Los asesores de la asesora. Y no es jefa de asesores, es una asesora más. De hecho, revisando... Ahora, cuando se hace ese decreto y cuando se establece a la primera dama como una asesora, ¿se hará para poder establecer salario? ¿Se hace porque es más sencillo establecerla en el organigrama, darle algunas funciones? ¿Por qué se toma ese camino? ¿Qué se imagina Roberto? En primer lugar, un reglamento no sustituye lo que la ley establece. Es una norma de rango inferior a la ley, y pues por supuesto que la Constitución Política, que es nuestra carta magna, que está por encima de todo nuestro bloque de legalidad. Entonces, el cargo no existe ni por Constitución, ni existe en la Ley General de Administración Pública. Por ejemplo, el 23 del que hablábamos tiene los 17 ministerios que se mencionan, y se habla también de los viceministros del gobierno, los viceministros de Estado. Pero en el artículo 2, si nos vamos a un reglamento que a mi consideración podría tener roces de constitucionalidad, este reglamento en el artículo 2 especifica cuáles son los conceptos de los funcionarios que integrarán el Poder Ejecutivo en el artículo 2, y no mencionan a la primera dama. Mencionan al presidente de la República, mencionan al ministro de la Presidencia, el centro de gobierno, los servidores, el expediente personal, el ministro, el viceministro, el viceministro. ¿Quién avala eso? ¿El Ministerio de Planificación? Es el presidente con el ministro de la Presidencia. En aquel entonces era don Sergio Alfaro. Exactamente. ¿Verdad? O sea, el presidente Luis Guillermo Solís con don Sergio Alfaro en ese momento emiten el reglamento de relaciones de servicio,
Y en el artículo 150, donde se habla del capítulo primero de la estructura organizacional de la presidencia, hablan entonces de que la estructura organizacional de la presidencia, a pesar de que no se incluyó a la primera dama en las definiciones del reglamento, se incluye a la primera dama y se le pone en entrecomillado asesora, ¿verdad? Se dice, integra la estructura organizacional de la Casa Presidencial el presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, y después sigue la primera dama y la ponen asesora. Y entonces le dan ahí unas competencias bastante confusas o por decirlo de alguna forma muy difusas. Generales. Claro, porque además, por ejemplo, dice, le corresponde apoyar las gestiones constitucionales del presidente de la República. ¿Cómo va a ser eso posible? Un cargo que no existe. Es una ocurrencia eso. ¿Cómo va a ser posible que va a apoyar las gestiones constitucionales del presidente de la República? Bueno, en dado caso eso lo hacemos todos los costarricenses. Exactamente. Eso son funciones del ciudadano, eso no es la función de un cargo de primera dama que es inexistente en la ley y en la constitución política. Crear alianzas estratégicas. El cargo de primera dama, alianzas estratégicas, ¿de qué tipo? ¿De qué naturaleza? Yo lo que siento es que no sabían qué poner. ¿Con qué instituciones? ¿Por qué las instituciones tienen que responder a este cargo si es que le manda una resolución o una orden ejecutiva, algún tipo de directriz por parte de la oficina de la primera dama? No debería de ser constitucional ni legalmente hablando. Por ejemplo, gestionar el acceso a programas sociales. Bueno, ya tenemos un aparato social de instituciones gigante en este país, por cierto, muy cuestionado, porque no ha funcionado como debería funcionar al ser tan gigante el aparato y el sector social de instituciones que están dedicadas, se supone, al combate contra la pobreza en Costa Rica. Y ahora le agregamos a la primera dama interrumpiendo la labor de esas instituciones que tienen por ley los objetivos y las funciones que tienen que cumplir en Costa Rica puntualmente. ¿Y primeras damas del pasado requirieron de un decreto o de un reglamento como este para desarrollar sus funciones sociales que siempre han hecho? Bueno, yo he visto... Yo me recuerdo a doña Gloria Bejarano de Calderón en una función extraordinaria con el Museo del Niño. El niño no recuerdo que ocupara ningún papel de estos. Y de alguna forma se convertían como en madrinas de proyectos que iban puntualmente hacia cierto sector social, en este caso la niñez, y la obra está ahí, es visible, es una obra que se gestionó a través de otras dependencias ministeriales y que la primera dama políticamente asumió el rol de madre o de madrina de ese proyecto como tal. Yo recuerdo como vocera de solución de problemas sindicales y de protestas sociales, recuerdo el gobierno de don Óscar Arias, el primero, cuando doña Margarita Penón, cuando en Limón no querían recibir al presidente, no querían recibir a don Rodrigo Arias, entonces doña Margarita Penón fue y doña Margarita levantó las piedras que impedían el paso por la carretera 32 hacia Limón y resolvió el conflicto social porque sirvió de puente de comunicación y negociación con el presidente de la República, con el ministro de la Presidencia o los intereses de la Casa Presidencial o del Poder Ejecutivo con los manifestantes. Entonces funcionó doña Margarita, una excelente labor que hizo en ese momento como componedora social de un conflicto social que se había desatado en ese momento. Y en el caso de doña Claudia Dobles, ¿encontrás vos algún roce que lo separe de esos ejemplos que habías puesto en relación a lo del TEN? Es que yo no recuerdo que doña Margarita tuviera asesores, yo no recuerdo que doña Gloria Bejarano tuviera asesores. Doña Claudia tiene asesores en una plaza que no es de jerarquía, porque no está en la estructura formal. Ni el propio reglamento autónomo de la Casa Presidencial resuelve ese tema, porque ella no es jerarca. No lo dice aquí, no es jerarca, no es directora de departamento. Si desde el punto de vista establecido en ese reglamento, no son asesores de la primera dama, son asesores de una asesora. Son asesores, lo que establece ahí. Así es, son asesores de una asesora porque así lo establece ese reglamento como tal, que le dejó don Luis Guillermo Solís de regalo al nuevo gobierno. ¿Y hay límites de asesores en ministerios para la primera dama?
para el presidente? Lo pregunto porque en muchas latitudes, por ejemplo, en Reino Unido, se escoge al primer ministro y él escoge su gabinete y la administración pública prácticamente es la misma. No hay posibilidades de cambiar a jefatura, no hay posibilidades de entrar con modificaciones administrativas. En cambio, en el caso de Costa Rica hay un empoderamiento mayor de los ministros para nutrirse no solamente de viceministros, no solamente de oficial mayor, sino de meter a alguna gente dentro de las funciones de las instituciones. Aquí en Costa Rica como que el tema es mucho más amplio que en otras latitudes. Eso depende del presupuesto que tenga la institución o el ministerio como tal para poder hacer una reorganización con el aval del Ministerio de Planificación, ¿verdad? Si no, no habría la posibilidad de establecer esas plazas, y en Casa Presidencial como tal debe contar con el aval y el criterio positivo de la Dirección General del Servicio Civil, ¿verdad? Yo recuerdo que don Pepe Figueres en el año 52 emite el Estatuto de Servicio Civil precisamente para evitar la mano o el criterio político en el nombramiento de funcionarios públicos en las instituciones públicas en Costa Rica. Esa era la idea del Estatuto de Servicio Civil, que es del año 52, es una de nuestras leyes más viejas, debería ser reformado. La Dirección General de Servicio Civil en nuestro país, yo no sé si usted la conoce, pero es un galerón espantoso que tenemos aquí. Por ejemplo, si usted va a Francia, el Gran Consejo de Estado es una organización que le dio origen al Estado francés como tal y sigue existiendo y tiene una autonomía tan poderosa que puede nombrar y quitar funcionarios de los diversos poderes en Francia. Aquí no, aquí es una dependencia más de la Casa Presidencial. Sigue politizado el tema porque el presidente sigue siendo el jerarca máximo dentro de esa organización con la Dirección General de Servicio Civil, y entonces a mi criterio la autonomía o el criterio técnico que debería existir para el nombramiento de esos funcionarios, yo creo que podría verse ¿Quién debería afectado. velar, Roberto, por eso? ¿El Ministerio de Planificación, Servicio Civil? Yo creo que debería tener una autonomía mucho mayor y hacer de nuestro servicio público una verdadera carrera de servidores públicos debidamente clasificados con sus respectivos salarios, porque además el tema salarial en Costa Rica es un desorden. Exacto, con prohibición electoral para que no puedan participar. Bueno, es que, por ejemplo, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, cuando gana un presidente, el presidente llega y se encuentra un equipo de trabajo que le pertenece a la Casa Blanca, que no le pertenece al presidente republicano o demócrata que llegue a la Casa Presidencial. Aquí no, aquí todo eso. Con una expertise que a mí le va a ayudar al presidente. Absolutamente. Y aquí los asesores a veces están saliendo de las universidades apenas. Bueno, no saben ni qué es una asesoría. Y a veces ni tienen los títulos. Recordemos la viceministra de la presidencia de don Luis Guillermo Solís, que le pagaban como abogada sin ser abogada, sin ser licenciada, y le pagaban como bachiller. O sea, siendo bachiller en Derecho le pagaban como abogada. Y usted no es abogado hasta que no obtenga la licenciatura y hasta que no gane los exámenes del Colegio de Abogados. Es que en ese tema, Roberto, por ejemplo, en ese tema me ponía ese numeritos aquí. Si en la actualidad tiene el presidente de la República 25 ministerios, pongámosle que eso multiplicado por 5 asesores, te da 125, ¿verdad? Perdón, te da 25 por 3 asesores. No, me devuelvo. 25 por 3 viceministros te da 75 viceministros. Si a eso le agregas que de esos 75 viceministros y los 25 ministros suman 100, cada uno tenga 5 asesores, estamos hablando de 500 asesores para ministros y viceministros. Si le agregas los 10 de la primera dama, vamos por 510. Bueno. Se vuelve monstruoso la administración a punta de asesores, pero parece que hay una libertad para nombrar asesores.
niñas que vivimos con trastorno autista, no podemos pasar muchas horas de encierro en casa. Si nos ves afuera, por favor respetanos y apoya a nuestras familias. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Hoy más que nunca debemos cuidarnos para proteger a nuestros seres queridos. Recibir atención médica temprana y oportuna es necesario para prevenir complicaciones si se enferma de COVID. Por eso, esté alerta a los siguientes síntomas. Fiebre por más de 3 días, dolor en el pecho, dificultad para respirar, apretazón de pecho o sonidos en el pecho al respirar, pérdida del olfato o del gusto, desorientación, somnolencia, vómito o diarrea persistente, descompensación de cualquier enfermedad crónica. Si presenta alguno de estos síntomas, acuda de inmediato al centro médico más cercano. No espere. Tenemos un viceministro bailarín en la Casa Presidencial, que es el viceministro de Diálogo Ciudadano. Es un invento. Bueno, le pongo ese ejemplo para que de lo conformidad con los ejemplos que usted me da. Ese viceministro experto en danza tiene una función de diálogo ciudadano, pero resulta que esa es una función delegada a la primera dama. Resulta que dentro de este reglamento de organización, en el artículo 150, se dice, dentro de las funciones de la primera dama, fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana para la construcción de consensos locales. Entonces, ese puesto de viceministro de diálogo social no se justifica dentro de la organización del Estado, y el pueblo de Costa Rica no debiera de estar pagando el salario de ese viceministro, sino que la primera dama, entonces, haciendo honor a las funciones que le han sido delegadas mediante este reglamento, cumpla con las funciones de ese viceministro de diálogo ciudadano, por ejemplo, y así un montón de contradicciones que usted se encuentra. En eso mismo, por ejemplo, hay un viceministro de Asuntos Sociales que está en el Ministerio de Trabajo, que es Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Está muy bien, ahí hay un viceministro de Asuntos Sociales, pero resulta que se le define al presidente ejecutivo que toma decisiones colegiadas en el IMAS. Hoy por hoy es llamado ministro de Asuntos Sociales. Entonces, ¿qué hace el viceministro de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo? ¿Duplicidad de funciones? Duplicidad de funciones. O sea, eso es lo que yo me encuentro al revisar. O en justicia, vos que sos abogado. Esto no es de este gobierno, esto fue inventado en el gobierno de Laura Chinchilla. Viceministro de Paz. Hay uno de Asuntos Penitenciarios y uno de Gestión Estratégica. A muchos viceministros les ponen ahora Gestión Estratégica. Esa es la función original de todos los viceministros, ser los jefes administrativos de cada ministerio. Pero eso sale a granel por todo. En viceministro, en el Ministerio de Ambiente hay 4 viceministros, uno de Ambiente, uno de Energía, uno de Gestión Estratégica y uno de Agua y Mares. Mañana van a hacer uno de Fuego y Volcanes. O sea, hay una prostitución de sombreros para que la gente se sienta ministro, entonces, viceministro absoluto en nuestro Estado. Don Claudio, entonces, cuando el presidente dice que se va a bajar el salario para contribuir con la crisis, mejor que recorte puestos de ministros y viceministros que no funcionan o que está habiendo duplicidad, y sea verdaderamente sincero ante el pueblo de Costa Rica y haga un acto político legítimo
de verdad, de conformidad con todo lo que estamos sufriendo los costarricenses en estas condiciones en las que nos tienen en este momento, en esta administración, con las decisiones económicas que se han tomado. Porque si de verdad hay un verdadero o legítimo interés del presidente de la República de solicitar recortes a las diversas carteras, a las diversas instancias, empecemos por recortar puestos. Y esa viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia, yo le preguntaría qué ha hecho en el último año, porque tengo entendido que anteriormente era vicealcaldesa de la Municipalidad de Montes de Oca y no tiene un cargo conforme al Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia, donde se tratan temas legales, donde se tratan temas de tipo jurídico, creo que esta persona no es, en primer lugar, no es abogada, y en segundo lugar, desconoce el funcionamiento del Ministerio de Justicia y de la gestión estratégica, porque tendrían que empezar el presidente por decirnos qué se define como gestión estratégica, como usted bien lo ha señalado. La gestión estratégica es una obligación que le corresponde no solo a los viceministros, le corresponde a los ministros también, claro. Al presidente le corresponde la gestión estratégica de su consejo de gobierno, y no delegar absolutamente todas las competencias y decisiones políticas en una persona, como lo hace, por ejemplo, equivocadamente con el ministro de Salud, don Daniel Salas, que es el que toma las decisiones en este país sin intervención del presidente, porque el presidente le ha entregado plenos poderes al ministro de Salud para que tome decisiones que, en mi consideración, han cometido ciertos errores y arbitrariedades que hoy los costarricenses estamos viendo en diversos sectores por parte incluso del Ministerio de Salud como tal, donde solicita, por ejemplo, para darle un ejemplo, don Claudio, donde al inicio del proceso de la pandemia exige el cumplimiento de una serie de protocolos a los sectores comerciantes, a los restauranteros, a los casinos, a los sectores productivos del sector turismo, les exigen cumplir con una serie de protocolos que exigen la inversión del empresario para poder modificar las áreas y así garantizar el 1,80 m entre las personas y hacer inocua las salas donde se encuentran las personas, donde van a ir a comer o donde van a ir a hacer sus actividades comerciales, y resulta que una vez que todos estos han hecho la inversión del dinero que no estaba presupuestado porque nadie creía que iba a haber una pandemia en este año, resulta que el ministro de Salud, a pesar de que es una directriz la exigencia del cumplimiento de esos protocolos, una vez que llegaron los restauranteros, que llegaron las personas del sector turismo a decir ya cumplimos con todos estos protocolos, el ministro les mantiene cerrados sus negocios. No se vale hacer ese tipo de cosas. Pero lo vi inclusive en un juzgado en Limón, creo que fue, pidiendo autorización para un reconocido ampón en el país para ver si se podía o no se podía hacer el juicio, si el ministro de Salud lo autorizó, pero me parece que eso ya son exageraciones, porque estamos viendo un ministro de Salud dotado de un poder que ni siquiera los vicepresidentes de la República tienen. El ministro debió haber autorizado el protocolo para la celebración de audiencias en las diversas salas de nuestro país, del Poder Judicial, y entonces a través de ese protocolo, un modelo estandarizado, claro y definido para todo el país, entonces permitir la continuidad de la Administración de Justicia, que es un servicio más del Estado costarricense. Ahora, en el tema de los asesores, para concluir ese tema de los asesores, no hay ningún requisito, o sea, en cualquier puesto, sea en presidencia ejecutiva, sea en el ministerio, sea en el viceministerio, el asesor, en los reglamentos no dicen tiene que tener estas características, tiene que tener este conocimiento, o está a la libre del jerarca escoger a 5 o 10 personas y dotarlos de un salario. Es que lo que pasa es que, y es ahí donde entró la prostitución del Estatuto de Servicio Civil, cuando se incluyó en el artículo 3, si no me equivoco, en el último inciso, los puestos de confianza. Y esos puestos de confianza han sido una piñata en Costa Rica. Ese es uno de los manjares de la obtención del poder en este país, porque permite el nombramiento bajo la excusa
de que tiene que ser una persona de confianza del ministro o del viceministro o del presidente de la República, elegir a quien usted quiera bajo las condiciones que sean, como esos asesores de confianza. Y eso no puede ser. Eso es una barbaridad. Porque si en este país, en una institución, le piden en un cartel licitatorio a una persona que va a hacer la limpieza, todo tipo de requisitos, hasta el cumplimiento del pago de la Caja Costarricense del Seguro Social, estar al día con las cuotas de la caja, estar al día con sus impuestos, presentar currículum, presentar cuáles son su experiencia, se le hace un puntaje, una calificación. Resulta que a los asesores de los jerarcas del Ejecutivo no se les exige eso. No se les exige, pues usted puede nombrar a quien usted quiera, tenga o no tenga idoneidad, que es un principio que se ha desarrollado por parte de la Sala Constitucional en materia de empleo público, porque es un tema fundamental que nosotros tengamos gente idónea en los puestos públicos. Y que si ganan bien, que es porque se están ganando el salario, porque están haciendo un magnífico trabajo por Costa Rica y por este problema país. es pagarle bien a gente que no tiene las capacidades para ejercer. ¿Qué es lo que sucede hoy actualmente? Ahora, en muchos casos, no podemos generalizar. Me llama la atención oyéndote de ese decreto que hizo Guillermo Solís ya cuando se iba para empoderar como asesora a quien sea la primera dama, que se hizo por un reglamento, por un decreto, pero en el caso de la UPAT, que sí se quería hacer y que Planificación paró eso antes de que pudieran conformar esa organización. Sé de otra organización que aglutina alrededor de 10 personas y quien la dirige es el esposo de una viceministra, y es una oficina establecida en Casa Presidencial para coordinar con Dinadeco, con las organizaciones de desarrollo comunal, y no encuentro por qué está eso. Ahí, todas estas instituciones, no hay un control, no hay una auditoría, no hay una fiscalización de ese manoseo de la institucionalidad que se da en Casa Presidencial o en los ministerios. No establece nada la Ley General de Administración Pública para esos juegos. No, esa es una de las grandes falencias que tiene nuestra legislación en materia de y la responsabilidad de entonces tampoco. Bueno, no, doña Claudia bien lo ha dicho en estos días, que ella no tiene ninguna responsabilidad sobre los actos que ella ejerce en materia del tren. O sea, ella hace todo en el tren, y si se equivoca la responsabilidad es de Elizabeth Briceño y la Junta Directiva del ICOFER o de Rodolfo Méndez. El reglamento de la autónomo de servicio y organización, porque nos encanta ponerle nombres largos a las leyes en Costa Rica o a los decretos. Este reglamento autónomo de servicio y organización de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia no contempla ningún régimen de responsabilidades para la funcionaria asesora primera dama, ¿verdad? No lo señala. Se supondría que por el artículo 111 debería ser funcionaria pública y que como tal entonces estaría sujeta al régimen de responsabilidades que establece la Ley General de la Administración Pública, pero la misma doña Claudia ha señalado que ella no tiene ninguna responsabilidad sobre los actos que hay dos formas de llegar a la Administración Pública. Una es por el Servicio Civil, haciendo toda la tramitología, o por las oficinas de personal de las diferentes instancias, y la otra es momentánea, porque el presidente de la República así decide que algunos funcionarios de la dirección superior o asesores le acompañen. En el caso de la primera dama, no funciona ni una ni la otra. No, ni una ni la otra. Ahí hay un vacío, una laguna jurídica muy oportuna, digamos, para los intereses de los que ahí se encuentran, porque le da mayor comodidad. Y vos como investigador, en otros países hay se establece algo para la primera dama, porque la primera dama en primera instancia nadie la vota, o sea, al que se vota es al candidato o a la candidata. La primera dama o el primer caballero llegan porque son el esposo o la esposa de quien ganó las elecciones, pero no hay ningún país donde se establece alguna función específica para las primeras damas o para el primer caballero. No. ¿El esposo de la señora Merkel tiene alguna actividad especial? Ninguna. Acompañar a su esposa a los actos protocolarios, que es lo que se le puede permitir. ¿La esposa de Donald Trump tiene alguna función específica? Tampoco. No tiene ninguna.
Ella podría asumir, digamos, el rol de visitar hospitales, pero son actos más protocolares. Pero tienen mucha influencia sobre el presidente o sobre la canciller, eso estamos claros, ¿verdad? Sí, yo sí he visto, cómo termina la labor de una primera dama, cuando se divorcian de su esposo. ¿Verdad? Eso le sucedió al presidente Menem en Argentina, le pasó al presidente Fujimori en Perú, casi le pasa al presidente Peña en su administración, que fue un gobierno con una primera dama muy novelesca que tuvieron los mexicanos en ese momento. Vamos a ver, aparte, se podría ver mal porque se podría ver como nepotismo, pero ¿puede el presidente de la República de Costa Rica nombrar en un puesto público a la primera dama, de ministra, en la junta directiva del INCOFER, que como la primera dama está tan gustosa del tema del tren, podría ser... Bueno, en el pasado, en Costa Rica, nosotros hemos tenido algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, recuerdo el caso de doña Karen Olsen, cuando doña Karen fue en el gobierno de don Pepe Figueres, el último de don Pepe, que fue del 60 al 74, ella fue directora del organismo de investigación judicial, ¿verdad? Incluso ocupaba una plaza de otro poder de la República, ¿verdad? Siendo su esposo el presidente del Poder Ejecutivo, y nada pasó en Costa Rica, no sucedió absolutamente nada. Pues por supuesto que ahora existe un régimen de prohibiciones que está establecido por la ley de enriquecimiento ilícito del año 2004 en la función pública, y también tenemos la ley de control interno que generarán algunas limitaciones para que los parientes o los familiares de un jerarca puedan ocupar cargos públicos. A raíz de ahí, yo creo que es más difícil la posibilidad de que una primera dama pueda, pues, ocupar un cargo como tal. Sin embargo, yo considero que lo más importante aquí es analizar cuáles son los actos administrativos, la validez y la eficacia de esos actos que emite el despacho de la asesora primera dama de la República en torno a las obras o obras públicas o a los objetivos que el presidente le haya encomendado. Porque tendría que haber un acto de investidura habilitante como tal, para que entonces esta persona pueda emitir actos como tal, como lo establece el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 11 de la Constitución Política, que es el principio de legalidad, pero también el 111 de la Ley General de Administración Pública sobre la definición de lo que es un funcionario público en nuestro país, y que además uno de los actos formales que requieren para hacerlo como tal es un acto habilitante, una investidura como tal para poder ejercer la función como tal. Entonces, todos sabemos cuál es el acto habilitante del presidente de la República, el 8 de mayo, en la sesión abierta de la Asamblea Legislativa, porque los 8 de mayo, la toma de posesión de un presidente es una sesión de la Asamblea Legislativa de nuestro Congreso de la República, donde se inviste ya de los poderes al presidente constitucionalmente elegido en un país como tal. Así los funcionarios públicos por estatuto tienen que hacer un concurso, tienen que presentar exámenes, hacer concursos de oposición, y entonces hay un acto administrativo habilitante y de investidura de este funcionario como tal. Pero no corre riesgo y no pone en riesgo la primera dama las responsabilidades de Rodolfo Méndez como ministro de Transportes al estar ella dirigiendo el tema del tren, bueno, o de la junta directiva del INCOFER. Eso se lo responde a usted el artículo 59 de la Ley General de Administración Pública, que señala que en materia de competencias tiene que haber una ley habilitante. O sea, usted no puede delegar el ministro de Transportes no eso. puede delegar sus propias obligaciones como ministro de Estado, las que le establece el 140 constitucional y el 28 de la Ley General de la Administración Pública como tal, ¿verdad? A un tercero que no esté dentro de la estructura formal de ese ministerio, porque podría delegarle algunas funciones a sus viceministros, ¿verdad? A los viceministros, pero ese tercero llamado primera dama,
que no pertenece a la estructura funcional y organizacional Del de Estado. ese ministerio, porque la primera dama no pertenece a la planilla del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces, si el ministro lo está haciendo, si lo estaría haciendo, en el supuesto de que eso suceda, entonces estaría cometiendo eventualmente un acto viciado de nulidad absoluta. ¿Verdad? Eso es el caso de que hayan documentos firmados por la primera dama, porque puede ser todo de palabra y ahí no habría ninguna responsabilidad. En nombre de las competencias de un ministro de Estado, no importa cuál, porque puede ser el ministro de Obras Públicas y Transportes, puede ser el ministro de la Presidencia, etcétera, cual sea. Y ahora, esos ministerios que son ornitorringos rarísimos, en donde al ministro de Turismo o a la ministra del INAMU, al primero se le dice ministro de Turismo, a la presidenta del INAMU se le dice ministra de la Condición de la Mujer, si hay otro, bueno, sí, esos dos son los ejemplos siendo por acá. Al presidente ejecutivo de Lima se le dice ministro de Asuntos Sociales. En algún momento también se le dio rango de ministra a Patricia Vega cuando estaba en el Patronato Nacional de la Infancia. ¿Cómo funciona eso si estas instituciones, el ICT, INAMU, el PANI, el IMAS, estos cuatro que te acabo de decir, tienen que tomar decisiones colegiadas con 7 miembros de la Junta Directiva? Un ministro toma las decisiones en forma lineal, solo con el presidente de la República, firman decretos y toman las decisiones que tienen que tomar sin necesidad de ir a una junta directiva. ¿Cómo puede ser alguien que es presidente ejecutivo en una institución autónoma, como en este caso el IMAS, del PANI, en su momento el ICT o el INAMU, cómo pueden ser presidentes ejecutivos? ¿Cómo pueden ser ministros? ¿Cómo pueden ser ministros? Bueno, eso complica la labor del Consejo de Gobierno, a mi consideración. Como le hablaba yo al gigantismo del Estado, muchos puestos en una junta directiva complican la labor y la ejecutividad y la eficiencia de los actos que emita ese órgano colegiado como tal. Entonces, sí, la jerarca del INAMU puede ir a la Casa Presidencial y estar en las sesiones del Consejo de Gobierno, puede hablar y puede votar, pero nada más, no puede hacer más allá. No puede emitir decretos. Por ejemplo, los ministros de Estado, una de las obligaciones que le establece la Constitución política... ¿Por qué puede votar? Es que ahí viene la gran pregunta. No puede hacer decretos, no tiene ministerio y va al Consejo de Gobierno y sí puede votar. Porque su única labor es política. Y esa labor política incluye en la conformación del Consejo de Gobierno con todas las prerrogativas que es estar ahí sentado en ese Consejo de Gobierno que es voz y voto. Roberto, otra... Que los vicepresidentes no tienen, ¿verdad? Sí, no lo tienen. Que los vicepresidentes no la tienen. A eso iba, porque Sí. los vicepresidentes de la República no tienen ninguna función establecida ni en la Constitución ni en la Ley General de Administración No. Pública. Su única función es sustituir al presidente Nada en más. sus salidas breves, largas o por caso de muerte, pero de ahí en adelante no tiene ninguna función. Ninguna. En el caso particular de la presidenta Epsi Campbell, la vicepresidenta le habían dado una función de canciller, ya no la tiene. En el caso del señor Marvin Rodríguez no le conocemos ninguna función. Están en derecho de tener salario, porque también eso es otro tema, porque entiendo que Sí. últimamente por presupuesto se les ha puesto salario Sí, sí. a los vicepresidentes que antes no tenían salario. Pueden tener salario. Hay un famoso caso, el de don Abel Pacheco con don Luis Fishman, cuando don Abel invita a don Luis a irse del gobierno muy educadamente. Y Sí, lo mandó para la casa. que lo mandó para la casa. Políticamente era desastroso para la carrera política de don Luis lo que había sucedido, pero don Luis podía seguir teniendo el cargo de vicepresidente porque fue electo popularmente, al igual que don Abel. Pero sin salario. Los dos vicepresidentes no pueden tener salario. Pueden tener salario. Hay un criterio de la Procuraduría General de la República que habla, zanjando el tema de la discusión entre don Abel, que creo que se la delegó a don Ricardo Toledo en aquel momento, y el vicepresidente Luis Fishman. Yo creo que don Luis después renunció al cargo como tal. Tenemos el caso de Kevin Casas, que renunció. Y doña Laura Chinchilla también. Sí, también, pero... Los dos. Don Oscar se quedó sin vicepresidentes. Vicepresidente y asumió... El presidente de la Pacheco, Asamblea exactamente. Legislativa, que era don Francisco Antonio Pacheco en aquel momento, ¿verdad? Bueno, se nos fue el programa. Una conclusión tuya. A mí me parece que esto es un desorden, desde el punto de vista que en las leyes hay algunos portillos para que se metan por ahí y se hagan estos festines de viceministros, de ministerios,
y por supuesto de esa cantidad espantosa de asesores y el mismo puesto de la primera dama también. Yo creo, don Claudio, y a todos los ciudadanos que estamos en esta circunstancia en la que estamos viviendo tan terrible, que en el caso, yo siempre lo he dicho, la mentira sale a la cara. Cuando un jerarca, haciendo uso de la legalidad, porque sí, se le permite nombrar personas de su entera confianza sin ningún requisito para que lo acompañe en su gestión pública, ese es un jerarca que si nombra de forma irresponsable personas que no tienen idoneidad para estar en esos cargos, ese es un jerarca que va a fracasar en su gestión pública. Y por eso es que hoy vemos ministros de 42 días, viceministros de 15 días, tres cancilleres, 3 ministros de la presidencia, porque precisamente el cuerpo asesor de esos jerarcas son personas que no tienen las capacidades para asesorar a esos jerarcas como tal. Y por eso que yo considero que ese es el fenómeno que estamos viviendo, de que cuando un jerarca nombra personas de forma irresponsable, es un jerarca que probablemente no concluye los 4 años de gestión. Y genera cartografía general en todo el Estado costarricense. Y eso es corrupción. Eso es corrupción. Don Claudio. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Roberto. Mucho gusto, don Claudio, a las Un órdenes. placer. Pero sobre todo, a ustedes las gracias por habernos acompañado en este su programa. Los espero el próximo domingo. A usted que le gusta la política con P mayúscula. Un abrazo.